ante la creencia de que el mundo era el centro del universo y por ende el hombre el centro de la creación. Se presenta esta información para su conocimiento y criterio para ejercicio de su libre albedrío. En la escuela vemos muchos temas históricos y evolutivos por materias aisladas. La historia del hombre, la paleontología, la antropología, la biología y la geología, entre otras. Ante la pregunta, ¿esto para qué me va a servir? Más preocupados por acreditar la asignatura, una vez pasada la materia no se integra ni analiza en su conjunto, dejándola en el olvido. Ahora integraremos algunas piezas de ese rompecabezas que se integrarán por fecha en una línea de tiempo, para su análisis y cuestionamiento. La creación de nuestra casa la Tierra se data en 4.600 millones de años y la aparición del Homo sapiens de hace 100.000 años. Con una esperanza de vida promedio del hombre, según la IA, de 71.5 años, al hombre le resulta difícil dimensionar y comprender estos lapsos tan largos. Si consideramos a una generación como el intervalo entre el nacimiento de una persona hasta que tiene hijos y forma una familia, el promedio es de 25 años. Así pues, en un milenio habría 40 generaciones, con aproximadamente 1.1 billones de tatarabuelos. Ahora trate de imaginarlo en miles de millones de años. Difícil de concebirlo, ¿no? Imagine que, a las 0 horas mientras usted duerme, la Tierra se estaba formando. A las 2:53 de la madrugada inicia la evolución biológica. Precediendo al crepúsculo, para las 6:47 de la mañana, en la Tierra ya existía el oxígeno. A las 10:50, cuando ya debería estar en su centro de trabajo, se dejaron ver los primeros anfibios. 39 minutos más tarde aparecen los primeros mamíferos. Dada las 11 de la mañana con 29 minutos y 44 segundos, hace su aparición el Homo erectus. 15 segundos después, el Homo sapiens. Visto desde estos ajustes, nuestra permanencia en el planeta es de apenas 1.2 segundos, que representan aproximadamente 7.600.000 años de evolución. Fracción de tiempo donde iniciaremos esta historia. En 1859, Carlos Darwin publicó su libro El origen de las especies, donde exponía la teoría de la evolución de las especies por selección natural y el origen de la diversidad genética. La tan sola sugerencia de que el hombre provenía del mono reduciendo a Adán y Eva a primates, era una aseveración ofensiva que sacudió a la sociedad y religión de la segunda mitad del siglo XIX. En el contexto histórico de la época, se imponía una corriente del pensamiento que promovía la laicidad del Estado, secularismo. La fe religiosa enfrentaba a la modernidad y al liberalismo, una teología liberal con críticas y cuestionamientos bíblicos, y el surgimiento de nuevos movimientos religiosos entre otras cosas. Pero el hombre no evolucionó del mono. La separación de los linajes del hombre con sus parientes más cercanos los chimpancés y bonobos fue a finales del Mioceno, hace en promedio unos 7.9 millones de años. Esa separación de linaje fue marcada por la hominización. Proceso evolutivo biológico y cultural que después de millones de años, condujo al surgimiento de la especie humana a partir de un ancestro común con los primates. La hominización implicó cambios biológicos significativos, como el caminar erguido, bipedismo, el aumento en la capacidad craneal, el desarrollo del lenguaje, un pulgar oponible y la fabricación de herramientas. Desde el inicio de la hominización hasta el Homo sapiens transcurrieron 7.600.000 años. El primer antecedente homínido que presentó bipedismo, pulgar oponible y manos libres fue el Australopithecus hace unos 4 millones de años. Habitaba las sabanas del este de África y aunque usaba piedras y palos no llegó a fabricar nada. Posterior a él, inicia el Paleolítico o Edad de Piedra como la primera y más larga etapa de la prehistoria, se caracterizó por la fabricación y uso de herramientas de piedra tallada. Concluye con el inicio del Mesolítico. Homo sapiens. Sus registros datan de hace unos 300.000 años en regiones de África, Asia, Europa, Oceanía y América. Ya tenía un lenguaje articulado, una mayor complejidad de herramientas y desarrollo del arte. A grandes rasgos hemos revisado 7.600.000 años de evolución humana. Lo importante hasta aquí,
Es tener presente las capacidades, las condiciones medioambientales, los recursos y su desarrollo. Porque a partir de este punto, se verán eventos que resultan cuestionables. Adán y Eva biológicos, como los ancestros más recientes de toda la humanidad, desde una perspectiva genética y no bíblica, no vivieron en el mismo tiempo-espacio. Aunque ambos se ubican en África, la estadía de Eva es de hace 175.000 años promedio, mientras que la de Adán es en promedio de 75.000 años. Desde la perspectiva científica se denominan Adán cromosómico Y, al ancestro masculino más reciente de todos los hombres modernos, del cual descienden todos los cromosomas Y masculinos, y Eva mitocondrial al ancestro femenino común, más reciente de todas las mujeres modernas, de la cual se puede rastrear el ADN mitocondrial. Los Adán y Eva biológicos no fueron los únicos dos pobladores que dio origen a la humanidad actual. Había otras poblaciones con las que coexistían. Dicho de otro modo, Adán y Eva fueron el producto de un grupo extinto, que dejó a Adán y Eva como el linaje único que se perpetuaron hasta el presente. Inicia la última glaciación o edad de hielo. Fue el periodo glacial más reciente y extenso que experimentó la Tierra. Finalizó hace 18.000 años cuando el volumen global de hielo alcanzó su punto máximo, marcando el final del Pleistoceno e inicio del Holoceno. La extensión de los casquetes polares aumentó creando puentes intercontinentales. El nivel del mar descendió por la concentración de hielo en los continentes, el ecosistema cambió significativamente. El diluvio universal. Versión científica glaciar de hace 20.000 años. Hay evidencias geológicas y paleontológicas que proponen que el Mediterráneo inundó al Mar Negro. Cuando el deshielo subió el nivel de agua mediterránea, esta rompió la barrera en el Bósforo e inundó al Mar Negro. En la versión científica ya había una expansión global de humanos anatómicamente modernos, que reemplazaban a los neandertales. Hubo una revolución tecnológica, la innovación de materiales de hueso, astas, marfil y madera. La fabricación y uso de herramientas especializadas como agujas de coser y confección de ropa, arpones y anzuelos. Llegó el Neolítico y dejan de ser nómadas cazadores-recolectores. Sedentarios, cultivaron cereales y domesticaron ovejas, cabras y vacas. La piedra no solo se tallaba, sino que además la pulían. La cerámica se utiliza para cocinar y el almacenamiento de comida y agua. Por su parte el arte textil confecciona vestimentas de lana. También desarrollan la cestería. Aumenta la densidad poblacional y la organización social adquiere mayor complejidad. Desarrollan el arte megalítico con grandes monumentos de piedra y enterramientos con ofrendas a sus muertos. Terminó la glaciación. Con el aumento de la temperatura los glaciares se encogieron, el hielo se derritió y el agua hizo subir significativamente el nivel de los océanos. Se crearon lagos internos, estrechos y profundos. Se liberó la presión sobre la litosfera y la corteza terrestre se elevó por un rebote isostático. Sin embargo, para esas fechas la Tierra estaba habitada por diversas sociedades cazadoras-recolectoras en diferentes partes del mundo. Sobresalen los sumerios en Mesopotamia, actual Irak, por haber desarrollado la escritura y la vida urbana. No obstante, otras comunidades con menor complejidad social de la requerida para definirlas como civilizaciones estaban, Egipto, Mesoamérica, China, y los que hoy se conocen como Pakistán, noreste de India y parte de Afganistán conformando el Valle del Indo. La edad de los metales es la etapa de la prehistoria, caracterizada por el descubrimiento y uso de los metales. 4.600 años después de terminar la glaciación se cambia la piedra, el hueso y la madera, por el uso generalizado de metales para la fabricación de herramientas, armas y adornos, eficientando la agricultura y la guerra. Hay una innovación tecnológica para el uso de cobre, bronce y hierro y su aleación con estaño. Desarrollándose oficios para la extracción, fundición y forja de metales. La acumulación de riqueza y la necesidad de protegerla, creó grupos sociales y jerarquías, como obreros, guerreros, sacerdotes, comerciantes y los líderes gobernantes como reyes. En pleno Neolítico, a 293.500 años del Homo sapiens, 13.500 años del diluvio glaciar y 5.100 de haber terminado la glaciación, un asentamiento sumerio al sur de Mesopotamia daba origen a la cultura más antigua conocida.
La cuna de la civilización que nace entre las regiones fértiles del Tigris y Éufrates, Mesopotamia marca con su escritura cuneiforme el fin de la prehistoria. Tuvo varias etapas influenciadas por los imperios de acadios, babilonios, asirios y persas. Era una sociedad jerarquizada con una élite compuesta de reyes, sacerdotes, funcionarios y en su mayoría campesinos y artesanos. Inventaron la escritura y la rueda. Crearon el calendario de 12 meses, dividieron el día en 24 horas, el sistema sexagesimal con horas en 60 minutos y minutos con 60 segundos. Desarrollaron la agricultura y el comercio. Establecieron las primeras ciudades-estado independientes, como Ur y Uruk. Eran politeístas, aunque variaban según la ciudad y la época. 5 de 13 destacan como principales. Anu era dios del cielo y padre de los dioses. Enlil, dios del viento y las tormentas. Enki, se le atribuye la creación de la humanidad, era el dios de la sabiduría, agua dulce y magia. Marduk, patrono de Babilonia. Istar, o Inanna, diosa del amor, la fertilidad y la guerra. En la mitología mesopotámica, Tammuz, dios de la fertilidad, la agricultura y la vegetación, también conocido entre los sumerios como Dumuzi, no solo está asociado a la resurrección, sino que además nació de una virgen, la reina Semiramis. Basados en el linaje y eventos históricos narrados en la Biblia, específicamente en el texto masorético, se estima que la creación tuvo lugar alrededor del año 4000 a.C., más 2000 años que llevamos después de Cristo, resulta que el mundo se creó hace aproximadamente 6000 años. Esta estimación nos ubica al término del Neolítico, posterior a la prehistoria, 900 años antes de la cultura egipcia. El Génesis. Etimológicamente proviene del griego origen o principio. Es el primer libro bíblico del Antiguo Testamento donde se narra la creación del mundo y la vida. Entre otras cosas, en el Génesis se describe el origen del pueblo de Israel como el escogido por Dios, a partir de Adán y Eva y la proliferación incestuosa de su progenie. Como veremos, Adán y Eva al igual que el diluvio se ubicarían entre las primeras etapas de Mesopotamia, o sea que ya había gente habitando el mundo y en pleno desarrollo. Los primeros hombre y mujer fundamentales creados por Dios como ancestros de la humanidad, según el Génesis de las religiones abrahámicas, judaica, cristiana e islámica. El cálculo de la creación de Adán y Eva se basó en cronologías bíblicas, sumando las edades y los reinos de personajes y eventos bíblicos, especialmente los del Génesis. El método más conocido fue el del arzobispo James Ussher en el siglo XVII. Como esta cifra varía entre los 10.000 y 6.000 años, para efectos gráficos lo hemos ubicado en un tiempo promedio de hace 8.000 años. Comparando con los hallazgos arqueológicos, paleontológicos y genéticos. Adán y Eva bíblicos distan 292.000 años del Homo sapiens. 142.000 años de Adán y Eva biológicos. 37.000 años del diluvio científico. 4.000 años después de haber iniciado el Neolítico. 3.600 años de haber terminado la glaciación y 1000 años antes de iniciar la edad de los metales. El proceso de esta cronología teológica se conoce como creacionismo de la Tierra joven. Osadamente, el arzobispo James Ussher se atrevió a proponer que la creación del mundo fue el 22 de octubre del año 4004 a.C. y Adán y Eva fueron creados el 10 de noviembre del mismo año. En un mundo ya habitado, Caín se apareó con su hermana Abán, pero a excepción de Enoc que subió al cielo sin morir, toda su descendencia pereció en el diluvio. Por otro lado, Set, el tercer hijo de Adán y Eva, se apareó con otra de sus hermanas o una desconocida de dudosa y cuestionable procedencia, y después de 9 generaciones nació Noé, quien después del diluvio bíblico repobló la tierra, que por cierto ya estaba poblada. Según esto, la creación se dio 500 años posterior al imperio mesopotámico, en la etapa cultural de El Obeid, cuando se desarrollaron los primeros asentamientos agrícolas y se desarrolló la cerámica. El diluvio universal bíblico con una duración de 40 días y 40 noches, más 150 días que tardó en bajar su nivel de inundación, se data entre los años 2348 y 3000 a.C., justo entre los periodos mesopotámicos de la dinastía arcaica y el imperio acadio,
cuando se consolidaron las ciudades-estado independientes de Ur y Uruk, y su unificación para la formación de un imperio. O sea, ¿cuál diluvio? Ni húmedos estaban. La cultura egipcia floreció hace aproximadamente 5100 años a lo largo del río Nilo. Desde la unificación del Alto y Bajo Egipto hasta la conquista de Alejandro Magno duró 3000 años, con 4 grandes periodos. Era una sociedad jerarquizada, con religión politeísta, escritura jeroglífica y construcciones monumentales. Dejó un legado de matemáticas, astronomía, medicina y arte. Es Osiris, el dios egipcio que, después de que su hermano Ses lo mata y esparce los pedazos de su cuerpo por Egipto, resucita con la ayuda de Isis y Neftis. Y fue Horus, el dios salvador de la humanidad, quien nació de una virgen, Isis. La Edad de Bronce se caracterizó por el desarrollo de la metalurgia de bronce y su aleación con estaño, obteniendo herramientas y armas más resistentes. Las sociedades eran más complejas y urbanizadas, aumentó el comercio y la guerra. Edad Antigua. Termina el Neolítico, inicia a la Edad de Bronce y surge la cultura griega con origen en las civilizaciones prehelénicas hace en promedio 4050 años. Seguido de las épocas obscura, arcaica, clásica y helénica, que duraron aproximadamente 2653 años. Lo que hoy conocemos como la antigua Grecia se da a partir del año 1200 a.C., en la época obscura. Denominada así por la poca información debido a la disminución de la población, la pérdida y declive de la cultura micénica de la Edad de Bronce. La cultura micénica proveniente de la ciudad de Micenas. Eran guerreros y aristócratas liderados por reyes que florecieron en la Grecia continental. Sentaron las bases de la mitología griega y extendieron el comercio por el mar Egeo. La ingestión de néctar y ambrosía hacía a los dioses griegos inmortales, no obstante Zeus podía resucitar muertos. Resucitó a Esculapio o Asclepio, dios de la curación y medicina, hijo de Apolo, haciéndolo inmortal. A su vez, con la sangre de la gorgona resucitó a Hipólito y Glauco. Sagreo resucita por Zeus como Dionisio, dios del vino. Aunque no hay nacimientos de una virgen, sí hay concepciones inusuales o sin la intervención de un progenitor. Atenea, por ejemplo, nació sin madre, Hefesto nació solo de Hera, y Perseo que nació de Dánae por intervención divina de Zeus. El legado de Grecia incluye la democracia, la filosofía, la lógica formal, la matemática, la ciencia experimental y la medicina. El lenguaje y la literatura, el teatro, la arquitectura y los Juegos Olímpicos. El diluvio universal. Relato bíblico en el que Dios, por la maldad del hombre, decide destruir a la humanidad, instruyendo a Noé construir un arca para salvar a los animales y a su familia. Según la cronología bíblica, a dicho evento lo datan en el 2348 a.C., o sea hace más de 4000 años. Aun cuando no hay evidencias geológicas ni agua suficiente para un diluvio que cubriera toda la Tierra, la historia del diluvio se considera más como mitos de inundaciones regionales masivas. Con 552 años de diferencia, hacen referencia a una inundación en la ciudad de Suruppak, en la antigua Mesopotamia alrededor del 2900 a.C. Por un lado, se puede atribuir a un desbordamiento de los ríos Tigris y Eufrates que inundaron Mesopotamia. Un tercer planteamiento lo atribuye a un mega tsunami por una actividad sísmica intensa y la erupción del volcán Etna en Sicilia. De cualquier forma, todos los relatos describen la aniquilación de la humanidad por eventos acuáticos, con una embarcación como medio de salvación. Aparte de la Biblia, la historia de un diluvio se lee en la epopeya de Gilgamesh de la cultura sumeria y mesopotámica. En el relato de Manú del hinduismo. En el Deucalión de los griegos y diversas culturas de América como Chibcha, Mapuche y Maya. Tradicionalmente se atribuye a Moisés haber escrito el Génesis entre los años 1450 y 1410 a.C. Entre controversias de su autoría y las fechas de su creación, para algunos estudiosos el Génesis es el resultado de la compilación de varios autores anónimos del año 400 a.C. Para efectos gráficos la edad promedio utilizada para su creación es de hace 3761 años.
La Edad de Bronce duró 2100. Entre el 3300 y el 1200 a.C., de tal forma que el Génesis se estaría escribiendo a principios de la Edad de Bronce. En él, se narra el Éxodo como un evento ocurrido 1315 años antes de que se escribiera el Génesis. Entre debates por acordar la fecha del Éxodo, la que asocia el evento con Ramsés II, estima que fue en el año 1250 a.C. La teoría moderna basada en hipótesis documental plantea que el Pentateuco fue una compilación de diversas fuentes. La influencia yavista del Reino del Sur con un dios más humano, de la época de David y Salomón. Se centraba en la deidad israelita de Yahvé, uno de los muchos dioses de Canaán. La influencia eloísta del Reino del Norte con un dios trascendental cuya denominación plural hace referencia a otros seres espirituales e incluso deidades paganas. Se manifestaba a través de sueños y de ángeles. Promovía más a Israel que a Judá y a los levitas, destacando a José y Moisés. Los hebreos, los israelitas y los judíos, cada uno con sus matices históricos y religiosos, representan al mismo pueblo. Como hebreos estuvieron esclavizados en Egipto 400 años. Como israelitas en Asiria con esporádicas deportaciones y como judíos en la Babilonia mesopotámica, cautivos durante 70 años. Aunque haya sido expulsado de Egipto al descubrir su origen hebreo, Moisés fue criado como príncipe en la corte del faraón, gozando de privilegios y educación real. Por lo que no sería extraño que los 5 libros del Pentateuco atribuidos a Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, tuvieran la influencia de un mestizaje cultural ideológico religioso. 1. La circuncisión. Moisés lo implementó como pacto del pueblo hebreo con Dios por haberlos liberado, pero en Egipto ya era una práctica profiláxica religiosa. 2. Un único Dios. Amenhotep IV, también conocido como Akenatón. 150 años promedio antes de Moisés ya había intentado imponer en Egipto una religión monoteísta con culto a Atón. 3. Un Dios creador de la humanidad. Como Marduk en Babilonia, Ra en Egipto y Prometeo en Grecia. 4. La Inmaculada Concepción de una Virgen. Como Tamuz mesopotámico o Dumuzi sumerio, que nació de la reina virgen Semiramis. Horus de Egipto que nació de Isis virgen. O Perseo en Grecia, que nació de Dánae por intervención divina de Zeus. 5. El diluvio universal. Historia compartida en varias culturas como la epopeya de Gilgamesh de la cultura sumeria y mesopotámica. El relato de Manú en el hinduismo. La historia de Deucalión en Grecia y diversas culturas de América como Colombia, Chile y México. 6. Adán y Eva formados a partir del barro. Analogías con otras culturas sugieren a Babilonia con la creación de Adapa y la diosa Aruru que crea de arcilla al primer hombre. Grecia con Prometeo y Pandora. En la India Adama y Avyavati. El Popol Vuh maya de México y hasta en China también. La Edad de Hierro. Última etapa de la Edad de los Metales y de la Prehistoria. Se caracterizó por la adopción generalizada de la metalurgia del hierro para la fabricación de herramientas y armas en Medio Oriente, Europa e India. Fin de la prehistoria e inicio de la Edad Antigua, seguido a ella van la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. Cultura romana. Civilización que se extendió por gran parte de Europa, norte de África y Oriente Medio. El imperio lo estableció Augusto César, duró aproximadamente 500 años. En Occidente colapsó en el 476 a.C. y en Oriente hasta el 1453 después de Cristo, cuando los otomanos conquistan Constantinopla. Dejó un legado inmenso. El derecho y la política, el latín, la ingeniería y la arquitectura, la sociedad, el urbanismo, la religión y el calendario. Roma era politeísta, adoptó deidades griegas y les cambió el nombre al latín, por ejemplo. Poseidón fue Neptuno. Zeus, Júpiter. Vulcano, Hefesto. Atenea, Minerva. Hermes, Mercurio. Ares, Marte. Hades, Plutón. Apolo, Apolo. Con una deidad común entre Egipto, Grecia y Roma, el Sol.
Para los griegos el dios Sol era el titán Helios, pero en Roma se le atribuyó esta potestad a Apolo, dios de la luz, la música, las artes, la curación y la profecía. Pero a 100 años antes de Grecia. 2347 de Roma y 3344 de nuestra actualidad, en Egipto, Akenatón, que gobernó por 17 años, había tratado de imponer el monoteísmo con la adoración de Atón, concebido como el disco solar, fuente de vida, creador universal y cuyo único intermediario entre Dios y los hombres era él. Roma, por su parte, tenía un culto oficial al Sol Invictus. El 25 de diciembre, después del solsticio de invierno, los romanos celebraban el Dies Natalis Solis Invicti. Mientras tanto, entre conquista y revueltas en el Imperio Romano se empezaría a gestar el monoteísmo actual. El cristianismo. En el siglo II a.C., los judíos llegaban a Roma, primero como emisarios y comerciantes, luego de conquistar Judea y aplacar las revueltas en el año 63 a.C. llegaron de forma masiva como prisioneros de guerra. Los judíos eran una sociedad teocrática monoteísta que ya contaban con el Tanaj, análogo al Antiguo Testamento Occidental, cuyo nombre está formado del acrónimo de Torah, Nevi'im y Ketuvim, que corresponde a ley, profetas y escritos. La compilación y escritura del Viejo Testamento de la Biblia cristiana llevó aproximadamente 1000 años. Se declara el canon católico en el Concilio de Trento, por ahí del 1554 después de Cristo. Hace unos 500 años a nuestros días. En el año 63 a.C., Pompeyo conquista Judea, y para el año 6 después de Cristo es declarada provincia romana. Los escenarios eran los judíos, como pueblo conquistado y sometido, mientras no desafiaran la autoridad romana, vivían con una relativa autonomía. Se les permitían mantener sus leyes religiosas, el liderazgo del rabino y el Consejo Supremo, Sanedrín. Creían en un solo Dios cuya autoridad política dictaba las leyes en textos sagrados. Dichas leyes eran ejercidas por los líderes religiosos quienes interpretaban la voluntad divina para gobernar en un régimen donde Estado e Iglesia eran lo mismo. Mientras tanto, el sistema legal de Roma estaba basado en las leyes de las 12 tablas y el derecho romano, versus el régimen teocrático judaico con base en el Antiguo Testamento. El Imperio Romano no adoptó el Nuevo Testamento como entidad política, pero sí lo hizo la Iglesia Católica. Después de los concilios de Roma, África y Trento, entre el año 382 y el 1546 la Iglesia adoptó el canon del Antiguo Testamento como parte de las Sagradas Escrituras. En ese ínter, en el 756 después de Cristo se crearon los estados pontificios como representantes de un gobierno teocrático. La Iglesia Católica ejercía el control político y religioso pretendiendo la unificación católica. Pero el monoteísmo judío, el deseo de independencia política, los abusos fiscales, la corrupción del sacerdocio judío, las provocaciones políticas y religiosas, aunado a la resistencia al culto de dioses romanos generaron conflictos, dando origen a la Primera Guerra Judeo-Romana, suprimida por Adriano al prohibir ciertas prácticas, la reconstrucción de Jerusalén declarando la ciudad romana y la destrucción del templo por ahí del año 70 después de Cristo. Inició entonces la dispersión del pueblo judío fuera de su tierra ancestral. Bajo tensión social y religiosa, en Judea, provincia del Imperio Romano, con un fuerte y rebelde deseo de restaurar su independencia que motivó revueltas y guerras, nació Jesús de Nazaret, quien empezó a predicar a los 30 años. Un pueblo que, en el nombre de un Dios colérico, cruel y psicópata, según Steve Walsh en su libro Drunk with Blood, cuya traducción significa sediento de sangre. Se contabilizan, con datos proporcionados, 2.8 millones de víctimas de atrocidades y asesinatos. Una estimación que incluye eventos que no proporcionan datos, arroja hasta 25 millones de víctimas. Tan solo entre, Segunda de Samuel 12 y 24:15. Segunda de Reyes 2, 23 a 24, y 17, 25 a 26. Jueces 21, 10 a 23, y Números 16:49. Se contabilizan más de 85.000 muertes y atrocidades. Prueba de que las acciones de los hombres eran justificadas y excusadas en un mandato divino, la pregunta es, ante la fuerza del Imperio Romano, ¿dónde estaba el Dios guerrero?
Basta leer a Pablo para darse idea de que los judíos en Roma no vivían en un vergel. Habían sido abandonados por el Dios bélico del Antiguo Testamento, pero estaba renaciendo una deidad de amor. La pasión de Cristo se llevó a cabo entre Jerusalén y el Gólgota. Jesús nunca entró a Roma, su ministerio fue en Palestina y su ejecución fue bajo la autoridad romana, en una tierra habitada por fariseos, saduceos, celotes y samaritanos rivales. El recorrido documentado de Jesús abarcó Nazaret. La divina concepción, Jesús es concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Belén. El nacimiento de Jesús en un humilde pesebre, un 25 de diciembre, el día de festividad pagana de los romanos, el Dies Natalis Solis Invicti. Egipto. Se refugia huyendo de la matanza de Herodes. Belén. Regresa a trabajar, crecer y prepararse. Jerusalén, se presenta en el templo y lee las Escrituras. Río Jordán. Es bautizado por su primo Juan. Desierto de Judea. Cuarentena en el desierto, desafía las tentaciones de Satanás. Capernaum, recluta a Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Sana enfermos y expulsa demonios. Samaria. Se da la confrontación con los mercaderes del templo. Galilea. Sigue predicando y enseñando. Betsaida. Realiza el milagro de peces. Mar de Galilea. Camina sobre agua y desafía la fe de Pedro. Tiro. Exorciza a una niña. Capernaum. Realiza el milagro de los panes y alimenta a la población. Magdala. Conoce a María de Magdala, Magdalena, y realiza exorcismos. Cesarea de Filipo. Se adentra a tierras paganas. Jerusalén, la pasión de Cristo. Última cena, traición y arresto, juicio y crucifixión. Resucitado visita, Emaús. El mar de Galilea donde llena las redes de peces. El camino a Damasco y la isla de Patmos, donde encarga a Juan escribir el libro de las revelaciones que incluyera el juicio divino y la nueva Jerusalén. Hoy conspirativamente catastrofista es más conocido como el Apocalipsis. El cristianismo llegó a Roma con Pedro, Pablo y seguidores, poco después de la crucifixión de Jesús. Curiosamente, los 3 días entre su muerte y resurrección, Jesús fue al Hades a liberar las almas de patriarcas y profetas. ¿Hades? ¿No así se llamaba el dios griego del inframundo, gobernante del reino de los muertos y hermano de Zeus? Mientras, Roma perseguía judíos, pero más por cuestiones políticas, culturales y religiosas. Desaprobaban y consideraban extrañas y bárbaras las prácticas como el sabbat, la circuncisión y las restricciones de dieta. Los judíos por su parte desaprobaban el politeísmo romano y el culto imperial. Los pergaminos del Mar Muerto datados con más de 200.000 años, solo dista 50.000 años de la aparición del Homo sapien. Fueron encontrados en 1947 en 11 cuevas sobre la costa noreste del Mar Muerto, en el desierto de Judea, muy cerca de Kirbet Qumran. Están escritos en hebreo, arameo y griego sobre pergamino y papiro. Incluyen casi todos los libros de la Biblia hebrea del Antiguo Testamento. Mientras el libro de Isaías fue incluido casi intacto, se excluyeron los libros de Esther, el de los sectarios con reglas de la comunidad y un manual de disciplina con creencias y las prácticas y organización de los esenios de Qumran, con la visión judaica del Segundo Templo, más aquellos que fueron considerados apócrifos del Génesis. Hace aproximadamente 1975 años promedio se escribió el Nuevo Testamento. La compilación entre los escritos más antiguos, los evangelios y los escritos tardíos, abarcó varios periodos. Los libros del Nuevo Testamento se compusieron en el contexto de las primeras comunidades cristianas, a menudo como cartas o epístolas dirigidas a creyentes y misioneros, o como narraciones de la vida y enseñanzas de Jesús. En el 350 después de Cristo, un artilugio del Papa Julio I para facilitar la conversión de los paganos fue establecer el día de la Natividad el 25 de diciembre.
mismo día en el que se celebraban las fiestas paganas dedicadas al Sol Invicto. La compilación final del canon del Nuevo Testamento con sus 27 libros fue aceptada oficialmente en sínodos posteriores, como los de Hippo en el 393 después de Cristo y el de Cartago en el año 397. El Edicto de Milán proclamaba la libertad religiosa en todo el Imperio Romano. Fue emitida por los emperadores Constantino y Licinio en el año 313 después de Cristo. Aunque 12 años después, en el Concilio de Nicea se convocara al emperador Constantino para unificar la fe. El Concilio de Nicea, 325 años después de Cristo. Fue el primer concilio ecuménico de la cristiandad que convocó al emperador Constantino para unificar la fe y resolver la controversia arriana sobre la naturaleza de Jesús. Se establece el credo niceo que declara a Jesús de la misma substancia que Dios Padre, sentando las bases de la doctrina ortodoxa y la fijación de la Pascua, como la celebración en conmemoración de la resurrección de Cristo. Pese a ello, aproximadamente 1192 años después, durante su papado de 8 años, entre el 1513 y el 1521 después de Cristo, el Papa León X escribe una carta al cardenal Bembo que decía: «Desde tiempos inmemoriales he sabido cuán provechosa nos ha resultado esta fábula de Jesucristo». Pero en el Concilio de Nicea, no solo se decidió la potestad divina de Jesús, sino también fueron hombres terrenales quienes decidieron que se debía leer, y que no. Fueron los líderes de la Iglesia quienes editaron el Nuevo Testamento y decidieron de acuerdo con la narrativa, aquellos libros que no contradijeran la historia y divinidad de Jesús, excluyendo entre otros el Evangelio de Tomás y María. Adopción, mestizaje cultural, o plagio religioso. Como vimos con anterioridad, el Antiguo Testamento contiene a Adán y Eva, un Dios creador de la humanidad, la circuncisión, el monoteísmo y el diluvio universal, figuras y pasajes de otras culturas antiguas y aledañas. Pero también omitió otros libros como el libro de Enoc e incluyó diversos errores de traducción e interpretación como el pecado original. En el texto original hebreo del Génesis el pecado original no aparece como tal, la palabra eta, mal traducida y mal interpretada por San Agustín, significa errar el camino o desviarse del propósito. Además, Dios no maldice a Adán y Eva, solo a la serpiente y al suelo. Así que no es de extrañar que, para la implantación y sobrevivencia de una sola religión, la Iglesia Católica adoptara elementos paganos circundantes. La Iglesia reemplazó el festejo romano del Sol Invicto por la Navidad. El Lemuria, fiesta romana para apaciguar a los espíritus de los difuntos, por el Día de Todos los Santos. Con la Eucaristía reemplazaron los rituales a Mitra, deidad de la India y Persia que representa el sol naciente. La palabra Mitra significa amigo. Hacerse mitra implicaba profundizar en la relación de amistad con el orden budista Triratna, comunidad budista que busca aplicar las enseñanzas budistas originales. En el Éxodo 29, 6-9 se lee como parte de la vestimenta, refiriéndose al tocado ceremonial del sumo sacerdote judío, símbolo de autoridad y santidad. Posteriormente, es adoptado como atuendo de los obispos católicos, que portan sobre la cabeza como gorro puntiagudo. Ocupó edificios paganos, adoptó rituales, símbolos, conceptos, iconografía y veneración de imágenes. Suplió dioses paganos por santos y la imagen de la concepción inmaculada de Isis o Cibeles por la Madre de Dios. Esta práctica fue replicada con éxito en 1531 cuando, para facilitar la conversión de los aztecas mexicas al cristianismo, fusionaron lo prehispánico con lo católico, reemplazando a Tonantzin, diosa de la fertilidad y maternidad, con la Virgen de Guadalupe. La Edad Media. 1000 años de obscurantismo, desde la caída de Roma hasta el descubrimiento de América. El medievo se caracterizó por el feudalismo y la fuerte influencia de la Iglesia Católica, la Inquisición que persiguió y ejecutó a todo aquel que considerara una amenaza a los dogmas religiosos. Estos incluían a brujas, hechiceros, alquimistas, científicos y cualquier otro que faltara a su ideología canónica. Edad Moderna. Inicia con el descubrimiento de América hasta la Revolución Francesa. Se caracterizó por el surgimiento de la monarquía absoluta. Se consolidaron privilegios solo para la nobleza y el clero.
Los artesanos, campesinos y burgueses debían pagar impuestos y sostener el Estado. El Renacimiento y humanismo retoman el antropocentrismo, visión del hombre como el centro del universo, reviviendo las artes, la literatura y la investigación. Se da una revolución científica y la reforma protestante divide al cristianismo. Edad contemporánea. Abarca desde la Revolución Francesa que marcó el fin de la monarquía y el auge del liberalismo hasta nuestros días. Esta edad contiene la revolución industrial, el avance científicos y tecnológicos, 2 guerras mundiales y la Guerra Fría. Hemos visto en la fracción de 1.2 segundos en el ajuste de 7.600.000 años de evolución a 12 horas de un día común, la disyuntiva entre religión y ciencia, un dilema entre el mito y el logos. Gracias por su atención e interés. Hasta el próximo video.